es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo. Saludos y bendiciones para ustedes que nos están observando en esta hora, que están allí cómodos en casita o quizás en su lugar de comercio, allí en la parte de lo que es el área también hospitalaria, las clínicas, el hospital, todas las partes donde nos están observando. Deseamos que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas, los llene de alegría, de fe, de esperanza, de buen ánimo, que haya motivación en cada uno de ustedes, que sea nuestro Dios, pues supliendo toda necesidad, porque Él es el único que tiene el poder para suplir la necesidad de cada uno de nosotros. Nosotros, como siempre, estamos aquí agradecidos con nuestro Dios, felices, llenos de regocijo, porque es una hermosa oportunidad que el Señor nos da de poder volver a estar con ustedes, porque estamos en un tiempo donde vemos las personas, Kerena, y de repente la semana que viene no están, porque han muerto, hay un virus en el mundo, hay muchas enfermedades, hay muchas cosas. Pero nosotros estamos agradecidos con nuestro Dios, porque Él nos da ese honor de poder estar de nuevo con ustedes hoy, de continuar llevando el mensaje glorioso de la palabra de nuestro Dios, este glorioso evangelio. Y esta semana pues hemos estado hablando de un tema muy importante, un tema de historia interesante que todos debemos conocer. Estamos hablando de conociendo los tiempos, Kerena. Qué hermoso conocer los tiempos de Dios. Así es, estuvimos hablando de tiempos peligrosos, tiempos de angustia, y pues hoy le traemos un tema muy importante. En los tiempos peligrosos, uno de los primeros programas que estuvimos hablando de conociendo los tiempos, que es necesario conocer en qué tiempo tú estás, dónde estás parado, dónde estás ubicado, y ver las señales que Dios ha dispuesto para que nosotros tengamos una dirección. Y pues en ese programa estuvimos hablando más que todo basados en 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 y 5 en adelante. Podemos analizar cómo es las personas. Dicen que también debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles, los hombres serán egoístas, amantes al dinero, orgullosos y vanagloriosos. ¿Qué quiere decir esto? Que en los postreros tiempos tendremos días en donde van a ser bastante peligrosos. La violencia en el hombre, la soberbia, el orgullo, el yo personal se ha incrementado de una manera bastante significativa, al punto de que el hombre hoy en día podemos ver cómo se ha alejado cada día del Señor, al punto de, obviamente, si el hombre no tiene al Señor, obviamente en él va a reinar el pecado y va a reinar las obras de la carne. Y en la semana pasada estuvimos hablando de esos tiempos de angustia. Vemos cómo siempre el hombre a través de los tiempos ha sufrido angustia, pero en el último tiempo, ya en los últimos años, hemos observado ya en los últimos meses cómo esto ha aumentado, cómo los factores que producen la angustia se han aumentado de una manera impresionante. La persona, más que todo, hablábamos de que la angustia más fuerte viene cuando nosotros nos dicen, tienes una enfermedad incurable, te vas a morir. Ante la muerte el hombre se angustia, se desespera, pero también cuando uno le dice no hay comida y pasa un día, 2, 3, tiene una familia que alimentar y no hay alimento, la gente se angustia. Cuando alguien está a la intemperie, como los que vemos que están caminando, que van por la carretera, buscando salir fuera del país, otros regresando, estas personas llegarán momentos en que no tienen dónde acobijarse, les agarra la noche, la intemperie, y también sienten angustia, sienten miedo, sienten temores, inseguridad, porque eso es la angustia. Pero vemos cómo se ha incrementado. Cuando observamos las noticias no tenemos palabras alentadoras, sino que las noticias mundiales lo que traen es mostrándonos el caos, el sufrimiento del hombre, y esto pues aumenta la angustia. Y hemos estado hablando de que estos tiempos son tiempos que Dios está permitiendo que acontezcan, porque el Señor está haciendo juicio sobre la tierra, porque el hombre ha pecado, y cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre hace como decía Kerena, se enorgullece, se llena de soberbia, entonces viene la ira de Dios, el castigo de Dios, para que el hombre reaccione y se dé cuenta que él puede mover el mundo, la naturaleza y todas las cosas, y que el hombre no puede controlar esto. Y bueno, hoy
por supuesto, vamos a hablar ya del último tema de Conociendo los Tiempos y vamos a hablar de tiempos proféticos. Entonces, hoy ese es nuestro tema de hoy y la pregunta sería, ¿por qué se llaman así estos tiempos proféticos? Vamos a irnos a pausa y de regreso de pausa vamos a continuar en el desarrollo del tema. Les motivamos a quedarse con nosotros, a tomar una agenda para que usted pueda allí tomar nota de todos los textos bíblicos que hoy vamos a compartir con ustedes, porque el propósito de Dios es que cada uno de ustedes llegue al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Acéptale, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Empire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Exmilta Camejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro tema de hoy, estamos hablando de tiempos proféticos. Pero antes de entrar en el desarrollo del tema, quiero invitarles a que nos sintonicen los días domingos a través de Radio Premio 103.9 de 7 a 9 de la mañana. Querena, recordando un poquito aquí la dirección de las redes sociales y viendo cómo va ese avance, ese crecimiento que Dios nos está dando en este tiempo. Así es, bueno, gracias al Señor Jesucristo por su respaldo. Hay una necesidad en las personas y pues nos sentimos orgullosos que cada día se incrementan más en esta familia de las redes sociales las personas en lo que es La Voz Pentecostal. Por las redes sociales nos pueden conseguir con el nombre La Voz Pentecostal. En Instagram estamos La Voz Pentecostal. Piso, en Twitter estamos @vozpentecostal, en el Facebook lavozpentecostal.org, al igual que lavozpentecostal.org de nuestra página web. Y por supuesto tenemos YouTube, tenemos algunos videos, reflexiones y sobre todo mensajes que transmitimos todos los lunes acá en Telesocopó, pues los hemos llevado a lo que es estas redes sociales. Es una bendición de Dios pasar toda esta información. ¿Por qué? Porque es parte de llegar a todo el mundo, porque la palabra de Dios dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No podemos trasladarnos físicamente, pero sí este mensaje puede llegar por medio de la tecnología. Sí, si le das un like, un me gusta o si compartes con alguien, estás siendo participante de este ministerio, estás aportando para que el evangelio del Señor Jesucristo se extienda en el mundo. Bueno, la primera pregunta que vamos a desglosar hoy, ¿por qué se llaman tiempos proféticos? Bueno, el tiempo profético, más que todo conocemos que los tiempos es un espacio donde nosotros podemos sacar cuentas. Por ejemplo, el Señor siempre utilizó los cielos para dar los tiempos. Él siempre utilizó el sol y la luna para dar señales y tiempos al pueblo. Y desde el principio ha sido así. Pero hemos venido hablando de algunos tiempos, hemos venido mencionando algunas señales que se han dado por medio de
el cielo y por medio de las obras que hemos visto en medio de la tierra y en algunos años cómo se han venido implementando la palabra de Dios por medio de estos tiempos. Exactamente y en definición, tiempos proféticos consiste en la proyección de acontecimientos con precedentes bíblicos, es decir, una profecía que tiene una palabra bíblica. La Biblia es la palabra de Dios, inspiración de Dios. Todo lo que está en las Sagradas Escrituras es inspiración de Dios. El uso de eventos proféticos y de poder interpretar procesos proféticos, es decir, tú por los tiempos vas a poder interpretar, vas a poder analizar y vas a poder discernir dónde y qué tiempo más o menos tú estás. Interpretar el pasado, por ejemplo, por un tiempo profético tú vas a sacar cuenta, vas a decir, bueno, esto pasó, quiere decir de que sí es así, o sea, es un hecho, es un testimonio. Inspiran el presente. ¿Por qué inspiran el presente? Porque hoy en día, cuando nosotros analizamos las Sagradas Escrituras y nosotros creemos en ellas y la podemos ver y el Señor nos da la revelación, el Señor nos da la sabiduría para entender su palabra, nos inspira ¿qué? A tener más fe en Él, nos inspira a estar más aferrados a Él, a buscar más de Él. Y permite entender el futuro, es decir, permite que nosotros veamos que nuestro presente está creando bases firmes para un futuro venidero. En la palabra del Señor Jesucristo vemos, queremos que pues anoten cada cita bíblica que nosotros le vayamos a dar, porque nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 25, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfallecieron los hombres con el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, es decir, la venida del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La redención es la transformación del hombre por medio de la venida del Señor. Entonces aquí dice que tenemos que estar pendientes porque todas estas cosas son señales. Todos los acontecimientos que estamos hoy viviendo en la actualidad no es que pasaron hace 200 años en el pasado, no, hoy en día estamos viviendo esos tiempos proféticos. No estamos en tiempo de profetizar, estamos en tiempo de cumplimiento de las profecías que están aquí en la palabra del Señor. Y otra profecía que estamos observando para conocer los tiempos, porque el tema es conociendo los tiempos. Conociendo los tiempos sabemos dónde estamos ubicados para nosotros espiritualmente poder prepararnos, hallar el conocimiento de Dios y hacer lo correcto para poder cumplir los propósitos de Dios y tener un final feliz, porque si no conocemos los tiempos, no conocemos dónde estamos, en qué era estamos en la gracia, estamos en el último tiempo. Entonces dice, otra señal que vemos es Israel. La palabra de Dios dice que en un tiempo en que Israel se comportó mal delante de Dios, pecó, falló, dice en Jeremías 9, 12 al 16. ¿Quién es varón sabio y que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Entonces, así cumplió el Señor esa promesa. El pueblo judío fue expandido por el mundo, como Dios lo dijo. Pasaron muchos años sufriendo en un lugar, en otro. Bueno, nosotros, la generación de nosotros cuenta y sabemos de la historia de lo que pasó con Hitler. Vamos a hablar de puro Alemania, no vamos a hablar de los otros países en el mundo, de todo lo que los judíos sufrieron. Pero si vemos con Hitler, ¿cuántos judíos murieron allí en el gobierno nazi de Hitler? Muchísimos. Sufrieron mujeres, niños, muchos judíos. Y así como ellos, muchos sufrieron por el mundo. Se cumplió esa palabra que Dios dijo
Dios fue fiel porque Él es fiel en su palabra. Aún siendo Israel su pueblo amado, Él cumplió esa promesa y ellos tuvieron que pasar por ese dolor. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón, porque se desviaron de los mandamientos, de la ley que Dios les había dado. Fueron infieles al Señor y Él amándolos, pero también quería demostrarles que Él es el que tiene el poder, que como Él dice, se hace y se cumple y que el hombre no puede vivir a rienda suelta. Entonces vemos esa señal que se cumplió. En el año 1948, las Naciones Unidas volvieron a declarar a Israel como nación. El Estado de Israel fue declarado como nación de Israel. Y nuevamente, ¿qué pasó? Vino el cumplimiento también de la palabra de Dios, porque por eso es una señal. Desde aquel entonces Dios lo había hablado ya Él lo había dicho. ¿Y qué acontece? Que viene el regreso del pueblo de Israel nuevamente. ¿A dónde? A su nación. Vemos cómo Dios tuvo misericordia de ellos y los recogió nuevamente, como dice la palabra de Dios, desde los confines de la tierra. Los llamó el Señor y ellos volvieron con gozo, ellos volvieron con alegría, pero ya no volvieron sus padres, sino ya volvieron fue la descendencia, las generaciones. Vemos cómo ellos regresaron nuevamente con alegría, en barcos, en aviones, quizás salieron en grandes barcos, quizás salieron de una forma diferente, pero 2000 años después Dios les da el honor de poder vivir esa experiencia, de regresar de nuevo a su tierra, de poder ver la gloria de Dios. Ahora, viendo esta señal de Israel, Kerena, ¿cuál es hoy día el nivel mundial que tiene Israel ante las naciones? Sí, es también importante mencionar, ¿no?, de que así como el Señor, fuego consumidor, castiga cuando uno pues no hace las cosas correctas. Pues sí, hay un castigo, como una reprensión. Hay personas que piensan que por el hecho de que sí, se equivocaron, se arrepintieron, no va a haber consecuencias. Sí las hay, aún internamente. Dios limpia, purifica, transforma, es infinito en misericordia, pero Él también hace una redención. Él es amor también. Y en la palabra del Señor dice en Zacarías capítulo 10:8, dice, yo los llamaré por un silbido y los reuniré porque los he redimido. Eso se llama la redención del Señor. Y hoy en día Israel es uno de los 10 países más importantes. La economía es una de las economías, uno de los países que tiene una economía de primer mundo prácticamente, uno de los pocos países que ha podido ir a la luna, ha podido alcanzar la luna. Y pues se dice que estos países son importantes, tienen una tecnología avanzada. Israel en ningún país del mundo tiene ningún país del mundo tiene empresas tan altas en tecnología como este país, a pesar de que es un país pequeño y joven y que obviamente no tiene vecinos amigables porque prácticamente sus vecinos están rodeados de enemigos. También es un país que la cifra del mundo del primer trimestre del 2021 fue de 97 millones de euros, más de 97 millones de euros en entrada, y lo que tiene es menos de 9 millones de personas habitando en ese lugar. Tiene uno de los ejércitos más modernos del mundo, equipado con un arsenal nuclear. Para una población total de 9 millones aproximadamente, las fuerzas de defensa de Israel tienen casi 170 efectivos militares y entre mujeres y hombres tiene 3 millones a la defensa. Es decir que hasta se ha militarizado. Antes estaban esparcidos por donde quiera, pero hoy en día ellos ya se han unido, ellos ya se han fortalecido económicamente, socialmente y militarmente. Entonces esto es parte del mensaje que el Señor está dejando a través de su palabra. Él en Cantares mencionaba en una parte, dice, mi amado habló y me dijo, eso está en el capítulo 2, y dice, porque aquí ha pasado el invierno. El invierno es ese tiempo donde Él plasmó en su palabra de que se iban a esparcir y se ha mudado, la lluvia se fue. Es decir, la tormenta ya pasó, se ha mostrado las flores en la tierra, es decir, empezó a florecer Israel. El tiempo de la canción ha venido. La persona que canta está alegre. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, es decir, está dando frutos la palabra del Señor. Y las vides en cierne
dieron olor. Y levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Es decir, esto es una profecía que está en la palabra de Dios en Cantares capítulo 2, del versículo 10 en adelante, y menciona cómo el Señor habla de su amada, de Israel, y cómo hoy en día vemos cómo ha florecido. Y es la mayor señal profética, porque así lo dijo el Señor en Ezequiel 36, 8 al 12. Dice, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para que mi pueblo Israel, porque cerca está para venir, porque he aquí que yo estoy con vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados y haré multiplicar sobre vosotros hombres y toda la casa de Israel y toda ella y las ciudades serán habitadas y edificarán las ruinas y multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán y os haré morar como lo solíais antiguamente. Entonces ya vemos que hoy Israel está en esa potencia que vamos a decir que dicen que o sea, lo que necesita, los ingresos, la comida, o lo que Israel necesita en todos los ámbitos, el 90% lo produce mismo Israel. Entonces vemos esa bendición de Dios, ese cumplimiento de esa profecía, esa señal, porque nosotros no estábamos hace más de 2000 años cuando el Señor dio esto, cuando se cumplió esto, cuando el pueblo salió, cuando volvió en 1948 aún yo no existía y muchos de ustedes quizás no, pero nosotros hoy con nuestros ojos estamos observando y estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. Así que es muy importante que nosotros podamos conocer esos tiempos y hay otras señales que también podemos nosotros observar, no solamente ver lo que es de Israel. Mateo 28, 7 y 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Si nosotros observamos hoy en el mundo, vemos que todas estas cosas han venido pasando, lo que dice la Sagrada Escritura aquí en Mateo 24, 7 y 8. Pero vemos algo que es nuevo, a partir del año 2019 aparece el COVID. Y esta enfermedad ha matado gente a nivel mundial. En todo el mundo han muerto muchas personas, cantidad de personas aquí en nuestro pueblo, nuestros vecinos, sabemos de muchos que han muerto y es en todo el mundo. Pero si vamos a ver es un pequeño porcentaje, quizás un 5%, 3, 8, 10, no sabemos cuánto porcentaje realmente ha muerto en el mundo de personas por esta enfermedad. Pero la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 7 y 8, nos dice el Señor muy claramente que algo que nos va a impactar, porque esas son las señales cumplidas. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Esto solo es un principio de dolores lo que estamos viendo, pero vendrá la ira de Dios sobre la tierra a plenitud. Pero ¿qué quiere el Señor hoy? Que nosotros conozcamos estos tiempos, que accionemos, que reflexionemos en el tiempo que estamos viviendo y que le dediquemos y le prestemos más atención a las cosas espirituales, ya que vemos estas grandes señales. Nos vamos a pausa y de regreso continuaremos con más. Acéptale, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. The Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire.
Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Exmita Camejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. De nuevo con ustedes, nuestro tema de hoy. Estamos hablando de tiempos proféticos, estamos conociendo los tiempos. Hablamos de las señales que están aconteciendo hoy en el mundo y que nos llevan al cumplimiento de esos tiempos proféticos. Y una de las señales, o sea, otro acontecimiento que viene después de estas profecías es algo glorioso que quizás muchas personas no han podido entender y comprender lo que viene pronto. Dice la palabra del Señor en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿A qué se refiere, Kerena, el Señor cuando nos está hablando acerca de esto? Pues la palabra del Señor es muy clara en su palabra y pues nos puede orientar. Hay una parte en la palabra de Dios que dice textualmente así. En Mateo capítulo 24 les invitamos a que estudien con nosotros la palabra de Dios para que vean y comprueben en su Biblia, allá en sus hogares, qué es lo que dice. Dice en el versículo 32 en adelante, pueden leerlo detenidamente, yo voy a parafrasear algunos versículos para no extenderme. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca, es decir, hay una señal. Tenemos que aprender de las señales. Luego dice, pero el día y la hora nadie sabe, está hablando de la venida del Señor, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Luego dice, porque como en los días antes del diluvio, que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, es decir, cada quien estaba en su mundo, hasta que Noé entró en el arca y no entendieron nada, aún así, ni siquiera cuando entendieron, cuando él entró en el arca no entendieron nada, sino hasta que bajó lluvia del cielo y vino el diluvio y se los llevó a todos y todos perecieron. Así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en la que ha de venir nuestro Señor, por lo tanto también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando tú no lo pienses y cuando yo no lo piense. Cuando menos nosotros le esperemos, Él va a venir. Cuando no pensemos que Él va a venir, Él va a venir. Entonces es necesario que nosotros comprendamos de que las señales están pautadas para nosotros entender de que esta venida ya está así, cerquitica. Y la gente vive, a veces vivimos, me meto yo de primera, vivimos en un mundo de falacia. Creemos que eso está ausente, no esperamos la venida del Señor y nos olvidamos de prepararlo, de velar. Pero es necesario que rectifiquemos y que entendamos que esa venida del Señor está a las puertas, está. Y el Señor nos habla, dice que aprendan de la higuera. Muchos dicen que la higuera es la representación del pueblo de Israel, pero si vamos a la Biblia desde la antigüedad observamos que Dios siempre que va a hablarle a su pueblo habla de dos cosas, habla de la vid y de la higuera. Cuando Él se manifiesta en carne y viene a traer, a revelar todas las cosas, a perfeccionar todo y a darnos la plenitud para nosotros poder alcanzar la salvación, Él se presenta como la vid. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Y qué hace Él? Cuando Él va a enseñar a su pueblo de Israel, porque Él vino fue a su pueblo, a Israel, a los judíos, pero ellos no le recibieron. ¿Qué hace? Él le presenta a la higuera esa parábola donde les enseña a aprender de la higuera. ¿El tiempo qué? Cuando ustedes vean que sus hojas están tiernas, estamos viendo que Dios tomó la higuera para enseñar a Israel. Y si vamos al tiempo de hoy, la profecía, vemos que Israel está
con sus hojas tiernas, está reverdeciendo, está dando fruto, como tú decías. Entonces es el cumplimiento de esa profecía. Pero también dice la palabra que tú decías, que el Señor, van a haber dos moliendo. Ese acontecimiento glorioso que va a pasar es el arrebatamiento de la iglesia. Así es. Entonces dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y todos nosotros seremos transformados. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Daniel, no sé cuántos años antes de que Jesucristo viniese a la tierra a traernos el Evangelio. Digo que muchos de los que estarían en el polvo de la tierra serían despertados. Así es. Hay otra parte en la palabra del Señor que dice en Primera de Tesalonicenses, dice la palabra de Dios, que es, o sea, ¿cómo va a ser este arrebatamiento? ¿De qué manera va a ser? Queremos explicar por la palabra del Señor que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, como estamos hablando. Vamos a ser transformados. Pero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque la trompeta de Dios descenderá del cielo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Es decir, va a haber una transformación de este cuerpo. ¿Cómo va a ser? Vamos a ser arrebatados. Si hemos muerto en el Señor, vamos a ser transformados, vamos a ser levantados. Y luego dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Porque uno va a estar en el molino, uno será tomado y el otro será dejado. Porque quizás el que fue dejado, quizás sí sabía del Señor y conocía el mensaje del Señor, pero no vivía el Señor, no vivía este mensaje de salvación. Y el que fue tomado, que dice seremos arrebatados, es por eso. Porque el que es arrebatado tiene el nombre del Señor Jesucristo en su vida, vive para el Señor, porque Él viene a buscar lo de Él, Él viene a buscar su espíritu, Él viene a buscar al que tiene el nombre de Él invocado en su vida. Eso está en Hechos 2:38 y hay muchos versículos que podemos mencionar, pero que es importante que usted entienda de que Él viene a buscar a su pueblo, a su escogido. Entonces, cuando seamos arrebatados, ¿cómo va a ser? Vamos a ser transformados. En un momento vamos a estar y en otro momento no vamos a estar. ¿Por qué? Porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Usted cierra y abre los ojos y ni se da cuenta cuando está pestañeando. Así va a ser la venida del Señor. Y no va a ser para todos, porque hay un error en esto, hay una confusión quizás en muchas personas, porque se dice que la gente espera que es para todos, pero el arrebatamiento de la iglesia va a ser para el pueblo del Señor, porque dice que los muertos en Cristo, el que ha muerto en Cristo es el que ha recibido el Evangelio, como decía Querena, y dice la Biblia que el día que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y fue recibido en las nubes, un ángel se le aparece a los discípulos y le dice, así como le habéis visto, le veréis venir. Esto es solamente para la iglesia y el Señor va a venir en las nubes. Y de allá de las nubes le va a decir a su pueblo, suba. En ese momento los que están muertos van a resucitar, los que hemos muerto en Cristo o que hayan muerto en Cristo van a resucitar, y los que estén vivos o estemos vivos en ese momento vamos a ser transformados de cuerpo que se pudre a cuerpo que no se pudre, vamos a tener un cuerpo celestial y vamos a ir con el Señor, nos vamos a encontrar con Él en el aire. Pero hay una diferencia entre este momento que Dios se manifiesta, porque la primera vez que Dios se manifiesta es cuando viene en Jesús. Toma ese velo de carne y se manifiesta y se da a conocer al hombre y trae el Evangelio. Luego viene una vez más a levantar su pueblo, ¿sí? Que es el arrebatamiento de la iglesia. Y después de esto viene ya lo que es la segunda venida, o cuando el Señor viene a hacer juicio. Así que hay una diferencia, porque la gente cree que ahí en ese momento que la iglesia al Señor la lleve es cuando todo ojo lo verá, y no es así. Viene ya la parte que es el juicio, la parte final, donde es la segunda venida de Cristo, donde dice que todo ojo le verá, y dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. O sea, hace referencia a todas las personas. Harán lamentación por él, sí, amén. Así es, la venida del Señor también va a ser por liberación. Este cuerpo necesita ser libertado. Somos libertados en alma y en espíritu, pero este cuerpo vive en esclavitud.
siempre va de profundo al mar y siempre intentamos nosotros hacer lo malo. Y la venida del Señor, una señal, va a ser también, va a ser una manera, una diferencia de la una y de la otra, es que esto va a ser por libertad. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo nos humilla, esta carne vive pecando, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es decir, de nuestro Dios, el que Él tiene dispuesto como será. Porque el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el mismo poder que sujeta la tierra, que sujeta la luna, que sujeta cada elemento, Él va a transformar nuestro cuerpo en libertad, nos va a dar libertad a este cuerpo, vamos a ser transformados. Cuando Él venga a hacer juicio sobre la tierra, como ya nosotros, su pueblo, su iglesia va a estar con Él, nosotros vamos a venir con Él en ese tiempo, que Él vendrá a hacer juicio sobre la tierra. Hay muchos acontecimientos que hoy no vamos a tocarlos, Querena, porque el tema es muy largo, del gobierno del anticristo, el tiempo del gobierno del anticristo, todo lo que va a pasar, los 1000 años, todo esto. Pero estamos hablando de que no queremos que las personas se confundan del arrebatamiento con la venida donde el Señor viene y todo ojo lo verá, porque Él en ese tiempo va a venir es a hacer juicio. Y ya en ese tiempo ya no hay esperanza, ya no hay, vamos a decir, oportunidad para todas las personas del mundo, solo viene por el pueblo de Israel. Única y exclusivamente esa oportunidad cuando Él venga, viene es a hacer juicio sobre toda la tierra, pero la esperanza ahí en ese momento es para Israel. Porque viene ahí a darle la plenitud a Israel, así como le dio ahorita la oportunidad de entrar a la tierra prometida, así Él viene a darle la plenitud también al pueblo de Israel. Entonces dice Apocalipsis 20:11, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya esa es el juicio final, la parte final que habla la palabra de Dios. Nos vamos a ir a pausa y de regreso vamos a dejar algunas recomendaciones con ustedes. Aceptaré, Estamos viendo La Voz Pentecostal. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Motors Genuine, Compañía Anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. The Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. aceptaré, Seguimos con más. Gracias a Dios ya estamos en la parte final de nuestro tema de hoy. Estamos hablando de tiempos proféticos, conociendo los tiempos. ¿Qué va a acontecer después de esto? ¿Qué vendrá? Dios está alertando a toda la raza humana.
Dios nos habló de tiempos peligrosos, Dios nos habló de tiempos difíciles, Dios nos está hablando de los tiempos proféticos, estamos viendo las señales cumplirse una a una. Es para que cada uno de nosotros nos preocupemos. Dios quiere que nos preocupemos y nos ocupemos para poder llegar al pleno conocimiento de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, amados amigos, amigas, que siempre nos están sintonizando, que nos escriben, que van a la iglesia como invitados, pero el Señor no quiere que usted continúe más así, sino que usted entre a ser parte de esta iglesia, de este pueblo, que el Señor viene pronto a levantar. Vamos a ver cuáles son esas recomendaciones que el Señor nos da, esas advertencias, esa ayuda que el Señor Jesucristo tiene para cada uno hoy. Sí, la palabra del Señor es muy clara en su palabra. Y hay una parte que dice en el capítulo 21 de Lucas, dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es decir, mencionamos muchas señales en estos programas, diferentes cosas a nivel de economía, a nivel de la naturaleza, y hemos podido analizar y vamos a seguir viendo señales de parte de Dios en medio de todo el cielo y la tierra. Pero su palabra va a permanecer. Mi recomendación y la recomendación del Señor el día de hoy es que no ignoremos el mensaje del Señor, no ignoremos al Señor. Cuando tú ignoras este mensaje, cuando tú ignoras las Sagradas Escrituras, cuando tú no valoras lo que se predica y lo que Él dice en su palabra, tú estás ignorando tu propia salvación. Entonces es necesario que nosotros intentamos, y Él dice, mirad también por vosotros mismos. Da a entender de que tenemos que nosotros mismos esforzarnos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. ¿Qué es glotonería? Una persona que come. ¿Qué comemos hoy en día? Afanes de la vida, vanidades, cosas, deseos carnales, deseos de la vida, porque eso es lo que la carne esta quiere. Luego dice embriaguez. La gente vive en un mundo que quiere parranda, quiere fiestas, y por cualquier cosita una excusa para tomar. Embriaguez, se embriaga esta carne. Y los afanes de esta vida, que es lo que estoy comentando. Y que venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? Está mencionando la venida del Señor, porque Él va a venir. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Y luego dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Es decir, hay una luz que nos está alumbrando, que es la salvación, este evangelio santo. Y luego dice, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. No es que el Señor sea un ladrón, porque hay personas que han confundido. No, Él da una mención. El ladrón no le dice, cuando va a saquear, Él no le manda una cartica ni un WhatsApp a la persona y va a decir, tal día voy a visitar tu casa y te voy a sacar los coroticos y te voy a quitar el telefonito. No, Él llega y sorprende a la persona. Así va a ser. Va a sorprender el Señor de esa manera, similar a cada uno de nosotros. Pero esperemos en el Señor que no nos sorprenda, sino que nosotros lo esperemos gozoso. Esperemos no en glotonería ni afanes de la vida, sino que nosotros, dice la palabra de Dios, pues los que duermen de noche duermen, pero nosotros que somos del día, es decir, que tenemos esta luz del evangelio, que nuestra vista está alumbrada, ¿verdad? Seamos sobrios, es decir, no estemos en embriaguez, no estemos en este mundo, sino que habiendo vestido en la coraza de la fe, de amor y con la esperanza de salvación, como yelmo. El yelmo es una coraza, una protección. Tú tienes que vestirte de fe, del amor y de esta salvación gloriosa que es para cada uno de nosotros. Eso es para ti, eso es para mí. Tenemos que atesorarla y lucharla, porque yo digo algo y siempre lo menciono. Si esta carne puede que padezca, nosotros no vamos a vivir 120 años ni 100 años. Vamos a vivir quizás, no sé, 60, 50. Hay personas que viven muy poca edad. ¿Qué nos cuesta sacrificar un poco esta carne por 50, 60, 80, quizás 90 años que lleguemos a vivir? Pero toda una eternidad, vivir en el Señor, gozarnos en el Señor, a disfrutar esta carne 50, 60, 20, 30 años y toda una eternidad, morir, padecer, que nuestra alma se pierda. Entonces, yo digo que tenemos que luchar. Sí, hay que razonar
y reaccionar, no quedarnos ahí puro razonando y no reaccionar ante las circunstancias, el cambio. Aquí tenemos otra recomendación de nuestro Dios, una parábola que Él nos dio muy clara y muy hermosa, está en Mateo 25, nos habla de las 10 vírgenes, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que nos falte a nosotras, y vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una parábola, una comparación, está hablando de unas vírgenes prudentes, está hablando de unas vírgenes insensatas. Entonces nótese que aquí Dios está hablando para todos. Está hablando para su iglesia, está hablando para su pueblo. Hoy día hay muchas personas que están en las falsas religiones, en las falsas doctrinas, que están allí confiando y creyendo que van a ser salvados. Están viviendo de una manera imprudente, porque están pensando que uno vive y se gana la salvación como quiere y como puede, pero el Señor dice muy claramente cómo va a ser, cómo es el reino de los cielos. Y habla de unas vírgenes prudentes. Cuando llega el momento que necesitan ese aceite, que necesitan esa unción, que necesitan estar preparados, esa santidad, esa pureza, que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, que seamos templo de su Espíritu Santo, que estemos en la santidad, en la plenitud, con las vestiduras limpias, el día que el Señor venga a levantar su iglesia. Entonces en ese momento las insensatas, ¿qué va a pasar con ellas? Van a buscar al pueblo del Señor para que les ayude. Quizás muchos que hoy día conocen el Evangelio están dormidos también. Están ahí esperando que otro ore por ellos, que otro ayune por ellos. Van lentamente, están distraídos, pero el Señor llama hoy a una meditación, a una reflexión. Tenemos que estar con las lámparas encendidas, tenemos que tener el aceite, porque en ese momento, como dice la palabra de Dios que tú decías, Querena, no va a haber momento para avisar. Dios no nos va a avisar, no nos va a mandar, mira, yo voy mañana, yo voy pasado mañana. No, Él va a venir sin avisar. Y el Señor nos dice a nosotros, la iglesia, nos está hablando el Señor, que a nosotros no nos sorprenda como ladrón, porque ya nosotros, Él ya nos advirtió. Ya a usted, querido amigo que nos está observando, el Señor nos está advirtiendo hoy a través de este tema, de los temas que hemos estado dando, conociendo los tiempos. ¿Qué quiere Dios? Que cada uno de ustedes se acerque a Él a través de su palabra y empiece a prepararse espiritualmente para que se convierta en esas vírgenes prudentes, que cuando venga el Señor estemos listas, preparadas, y que no quede el hombre, el mundo. Yo me imagino, yo me angustio, yo me desespero, Querena, cuando me pongo a pensar por un momento, cuando venga el Señor y levante su iglesia. ¿Cómo quedarán las gentes del mundo que les hemos predicado, que les hemos hablado de este acontecimiento, y cuando vean que no está su familia, que no están sus amigos, que no están sus vecinos, y que se han quedado, y que los que se queden ya no tienen esperanza de salvación? La única esperanza que queda ahí es para Israel, de resto, para la raza humana no queda esperanza. Entonces estamos aquí con mucho amor, con mucho temor del Señor, con mucho ánimo como iglesia, dándoles a conocer a ustedes las palabras de nuestro Dios, dándoles a conocer los tiempos, todo lo que el Señor tiene destinado para esta tierra, porque lo que Dios dispuso se va a cumplir. Querena, ya estamos en la parte final, sus palabras de despedida. Bueno, nosotros es difícil a veces doblegar esta carne, es difícil a veces mirar las cosas y decirle a esta carne que no. Pero es importante, el Señor en su palabra dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, si tú eres un guerrero, si tú obedeces la palabra del Señor y estás pendiente de cuáles son las cosas y el mandato que Dios está dejando, y tú obedeces, porque más que sacrificio es obediencia. Y si tú obedeces a la palabra de Dios, yo sé que Dios te va a ayudar a que un día nosotros podamos morar todos juntos con Él en el cielo.
Sí, ese es el propósito de Dios, ese es el amor del Señor, por eso Él está alargando estos tiempos, por eso está dejando este momento para que cada uno de ustedes, porque Él dice que Él quiere que todas las almas se salven, que todas las almas son de Él y Él vino por todo. Entonces, ojalá que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que nos ha escuchado en estos temas, no queden estos temas en el aire, sino que tú puedas atesorarlos en tu corazón y buscar el Evangelio de Jesucristo y prepararte, porque esto viene a un fin, de que viene, viene. Y lo importante no es que venga al fin, porque vendrá. Lo importante es que estemos preparados para vivir eternamente con el Señor y que no vayamos a perdición. Dios no quiere eso. Así que les amamos, les bendecimos, oramos por cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con nuestro Dios por habernos permitido compartir con ustedes esta serie de temas. Gracias, Alejandra. Gracias a Imayú. Gracias a ti, Querena, por acompañarme durante estos 3 temas. Y siempre que es necesario el trabajo para el Señor en la voz pentecostal, ahí está, y a cada uno. Gracias a nuestros patrocinantes, gracias a ustedes que nos siguen semana a semana, gracias a la Iglesia Amada Central Socopó por sus oraciones, por sus ayunos, por su motivación, por su apoyo. Y bueno, agradecidos con nuestro Dios, nos despedimos deseando que el Señor Jesucristo les bendiga. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió, mi mente no puede entender cuán grande es su amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora libre soy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. Tu paz me enseña a vivir, llamarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tu mano me protegerá. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo.
Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará.